El espacio para dialogar. Y hablar con la verdad. Un Ecuador más informado. Un mensaje claro, detallado. Las en línea. Las en línea.
Glass en línea. Es un espacio para un diálogo abierto y honesto, para comprender mejor los desafíos y oportunidades que enfrentamos. Un Ecuador más informado en Glass en línea. Empezamos. Buenas tardes con todos. Esto es Glass en línea, en vivo desde los estudios, transmitiendo por radio Sonorama y cadena de radios amigas. Sonorama, señal nacional, 18 transmisores, la cadena radial más importante del Ecuador. Dial 103.7 en Quito, 103.7 en Guayaquil, 104.5 en Manabí, 105.7 Cuenca y una lista grande de transmisores que pueden ver en pantalla, los que nos siguen por las redes sociales o en la retransmisión por televisión en Canal 1 y en Capital TV de 6 a 7 de la mañana. Retransmiten la Radio Live en Babahoyo, Radio Morena AM, Unión, Radio Atalaya de Milagro, Radio La Nuestra del sur de Manabí, Radio Carnaval, Estéreo Mundo, La Mega Chimborazo, Mar Puerto López, Radio Única en la ciudad de Quevedo. Gracias a todas las radios que además quieren unirse a la transmisión en vivo del programa. Vamos a regresar al primer tema que se trató cuando este programa, con un piloto, salió al aire en vivo para todos ustedes a través de Radio Sonorama. Creo que a veces hay momentos de hacer la pausa. Es bastante antipático decir, lo dije yo primero, o lo dijimos en Glass en línea, pero de una lectura simple del balance energético, yo pude ver que iba a haber racionamientos en este estiaje y dolorosamente en esta disminución de caudales hídricos que ocurre todos los años entre octubre y marzo. Luego recibo la información de que están soltando agua, demasiada agua de la represa de Mazar, que es la reserva energética del país. Miren, la energía se utiliza, por decirlo de alguna forma, las turbinas en una planta de generación térmica hidroeléctrica generan energía en tiempo real. La energía eléctrica. Primera ley de la termodinámica, no voy a ser tan técnico, lo prometo. Dice, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Tú vas de, por ejemplo, una hidroeléctrica, con la caída del agua o la cantidad de agua represada, mueve una turbina, pasas tú de energía potencial. ¿Por qué está potencial? Porque está ahí el agua represada para usarse, tiene el potencial de usarse, energía potencial. Luego se transforma en energía cinética, el movimiento de las turbinas van girando, golpea un chorro de agua en una especie de ventilador, para ilustración de los oyentes que nos siguen por Radio Sonorama y Radios Amigas. Golpea el agua en un aspa, como hagan la cuenta de una hélice de un ventilador. Se han visto cuando ustedes soplan las hélices de un ventilador cuando está apagado. La fuerza del viento, del aire que uno suelta con fuerza, hace que golpee en el aspa del ventilador y que éste gire. Es el mismo principio en una turbina de generación, que puede ser a vapor, generación térmica, o puede ser generación hidráulica. Por el chorro, el agua es botada con unos inyectores que golpean una de estas aspas de esta como hélice, que es la turbina, y se convierte en energía cinética. ¿Qué significa cinética? Energía en movimiento, y luego se convierte en energía eléctrica, un proceso de conversión a eso no voy a explicar ya, porque sí es demasiado complejo. ¿Quién da la voz de alarma? ¿El gobierno? No, señores. El SENACE, que es el operador, se llama el Centro de Despacho de Energía del Ecuador. Despacho, entrega energía. El que dice, a ver, la energía, vaya, primero genere Coca-Cola Sinclair, se acaba esa energía, genéreme Mazar, genéreme Paute, genéreme Sopladora, luego genéreme, no sé, pues, Manduriaco, Térmica Termoesmeraldas, y así, ¿no? El centro de energía va viendo cómo utiliza la energía de sus distintas fuentes, cómo lo hace, de la manera más eficiente posible, es decir, al menor costo. Así funciona.
El SENACE, el operador de despacho de energía eléctrica, dice, no puedo más. Yo no voy a ser parte de esto. Quieren dejar seca la hidroeléctrica Mazar y no vamos a hacer alcahuetes de esta situación ni vamos a conectar una situación tan grave. Si Mazar se queda sin agua, los racionamientos van a ser mucho más graves. No se puede soltar el agua irresponsablemente. A cuestas o a costillas o a costa de una irresponsabilidad por falta de mantenimiento en centrales hidroeléctricas y termoeléctricas. Hay capacidad de termoelectricidad parada, botada en Guayaquil porque no pagaron el stand-by. ¿Qué es el stand-by? Un pago para que los motores estén listos. No te voy a usar, pero tú, operador público-privado, te voy a dar un billete para que tengas tus motores, tus máquinas listas para generar ¿cuándo? Cuando yo te diga. Pero tienen que pagar pues el stand-by. Pues. Es como que usted le diga, ¿cómo pongo un ejemplo? Su vecino tiene un generador de diésel. Usted tiene energía eléctrica que viene de la red pública de electricidad. Pero dice, oye, mi negocio está creciendo y yo le voy a decir al vecino que tiene un motor de diésel, generador de diésel, tenme listo tu generador en caso de que falle la energía. Está bien, firman un contrato. Entonces el que tiene el generador a diésel, oye, me dice, pero ¿y si no me va a necesitar nunca? Es una posibilidad. Entonces yo tengo costos operativos. Yo tengo el técnico, el ingeniero, el diésel, el aceite, la depreciación de la máquina. Págame los costos para que yo esté listo para generar cuando tú lo necesites. Eso es pagar el stand-by. Yo creo que la verdad es que por los mensajes que recibo en las redes sociales, quiero ser muy grato con ustedes porque yo digo, no, creo que explico malas cosas o son demasiado técnicas, pero no. Cuando la gente comienza a opinar de los conceptos que estamos explicando en estos momentos, se genera un debate muy interesante en las redes sociales, muy de nivel, muy de altura. Entonces no se paga por el stand-by. Entonces el operador público-privado, y bueno, y se queda botado el motor, pues, a ver si te arranca cuando lo necesitas. Ya, pues ahora lo necesitamos y no está listo. ¿Qué les parece? Así ha sido la irresponsabilidad en este país. Falta de mantenimiento en turbinas, motores a diésel, a fuel oil, hidroeléctricas. Ojo, aquí hay responsabilidades administrativas, civiles, pero también hay penales. ¿Por qué? Porque si usted no sigue el protocolo de mantenimiento, la aseguradora no está obligada a pagar por los motores rotos. Es como que usted compre un carro con la garantía de la Chevrolet, no estoy haciendo propaganda, por si acaso le digo a Sonorama que no hay ningún acuerdo, pero digamos para poner un ejemplo ilustrativo. Me compro un carro nuevo en la Chevrolet me dice, a ver, tiene una garantía de 100,000 kilómetros, pero usted me va a cambiar el aceite aquí, con este aceite, cada 5,000 kilómetros. Vamos a cambiar las bandas cada tanto, vamos a cambiar las, no sé, pues las puntas de eje, el refrigerante, el líquido de frenos, el aceite si es caja de cambios automática y un largo etcétera, queridos amigos. Si usted no cumple ese mantenimiento, Chevrolet le dice, su garantía no sirve. Vea usted cómo hace. La aseguradora es igualita. Usted me cumple estos mantenimientos que están previstos y si no, el seguro no sirve. Me he extendido mucho en la introducción. La verdad es que tengo un sinsabor muy grande en la boca por lo que pasa en el país. Mañana va a haber 3 horas de racionamiento diarios en la costa y 4 horas en la sierra, o es al revés, no me acuerdo con claridad. Pero fue el primer programa de Glass en línea, lo tratamos también con el economista Guido Rivadeneira, experto en temas de educación y también en temas energéticos. Él tiene una formación financiera con mucho expertise en estos modelos económicos detrás de el área energética. Y lo he invitado de nuevo, querido Guido, gracias por esperar en una larga introducción que acabo de hacer en este programa, pero es que dijimos que esto iba a pasar, no se encendió un debate y sobre todo, Guido, dada como están las cosas, un plan, pues. ¿Dónde está el plan de emergencia para los ciudadanos?
tenga lámparas a baterías, compre baterías recargables, tenga un botiquín de primeros auxilios. Cuidado, tienen ustedes cosas que requieren refrigeración permanente, como medicamentos, vacunas, medicamentos biológicos. Algo hay que decirle a la gente. Oiga, le van a robar de noche. Ah, no, de madrugada no vamos a cortar la luz, porque todo el mundo está durmiendo, pues. Pero que le corten de día es peor. ¿Y a quién le van a cortar? ¿Y por qué a ellos sí y a otros no? Ya taimadamente se ha estado haciendo un racionamiento por sectores, al menos en Guayaquil está muy claro. 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas. Ya el SENACE prendió la alarma y aquí es inevitable el racionamiento de energía. Dicen que hasta diciembre. Con cambio de gobierno y el señor presidente de viaje a Europa, el presidente electo, esto va a durar hasta el fin del estiaje que va a ser marzo. Guido, bienvenido a Glass en línea. Tristemente, nuevamente para hablar de el racionamiento energético, los cortes que se le dice ahora desconexiones puntuales. Bienvenido, Guido. Amigo Jorge, lo que tú dices es verdad. Es 3 horas en Guayaquil y 4 horas en la sierra. 3 horas en la costa, 4 en la sierra. Efectivamente, esto se debe, y la explicación didáctica que la hiciste es absolutamente clara. Creo que alguna vez, una vez anterior, yo te decía que parece que al Ecuador le llegaron las 7 plagas de Egipto. Hoy llegó la plaga... No digas 7, porque la verdad es que no sé si son 7, pero solamente de pensar en el número 7 me asusto. Ya, las plagas de Egipto. Metafóricamente hablamos, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la realidad? Parece que hemos vivido un sueño y retrocedimos al año 2009. ¿Recuerda, Jorge? 2009, crisis energética, igual que hoy día. Lo recuerdo claramente. A mí me tocó la repelada y yo era ministro de Telecomunicaciones en ese momento, pero es que no había nada que hacer. Se secó Pauta. No había nada que hacer. No existía Masara, claro. O sea, se hizo bastante. Se construyeron 10 hidroeléctricas, mi querido Guido, pero no han instalado 1 megavatio desde el 2017 y tampoco pagaron el stand-by para tener generación térmica lista. Y cuando explicabas tú el caso del auto, si no pagas el seguro y no cumpliste con las restricciones o con las medidas que había que hacerla, lógicamente atravesamos lo que hoy tenemos. ¿Qué es lo que había que hacer? Efectivamente, primero, mantener el parque termoeléctrico, mantener las hidroeléctricas y hacer un mantenimiento permanente. Tú claramente explicaste que si no doy mantenimiento a la bicicleta, al carro, al mueble, si no le doy mantenimiento y si la persona no hace un chequeo médico, tenemos deterioro. No ha habido mantenimientos, tampoco ha habido inversiones para solucionar e incrementar la demanda permanente que cada año hay un estimado entre 5 y 7% del crecimiento de la demanda. Esto es con las instalaciones a locales comerciales, con el desarrollo de la actividad productiva en las acciones, en los industriales, en las empresas, en las fábricas. Todo esto tiene que tener si damos mantenimiento, vamos a tener mejor producción y producción de calidad. Normalmente se habla de que el Ecuador no tiene productividad. Si olvidamos de planificar las cosas, porque queremos que todo nos venga del cielo, lógicamente tenemos los acontecimientos que tenemos. Aquí hay una irresponsabilidad total, porque los técnicos, no ahora, ya el año anterior advirtieron del problema del estiaje. Y al advertir del problema del estiaje, como tú señalas, en los periodos que van de noviembre a marzo, por la situación... Te hago una pequeña interrupción, Guido, para un punto de información para la audiencia. Todos los años hay estiaje. Seamos claros.
A ver, perdón, voy a cambiar el término. No hablemos de estiaje, querido Guido. Periodo del año donde hay disminución de caudales hídricos que alimentan los ríos, que alimentan la represa de Masar. Repito, todos los años hay una disminución estacional por la época del año de los caudales hídricos que alimentan las hidroeléctricas. Esto pasa todos los años. Si uno hace un análisis sencillo del comportamiento del estiaje, es decir, del comportamiento de la disminución de caudales hídricos, cuando hay fenómeno del Niño, viendo los dos últimos fenómenos del Niño, te das cuenta que el estiaje, o sea, la reducción de caudales hídricos es mucho más grave que en otros años. Aquí no hay cómo perderse. Esto era previsible. Por eso fue el tema del primer programa de Glass en Línea con Miguel Calahorrano, el doctor Miguel Calahorrano, quien indignado hablaba de lo calamitoso del sector eléctrico energético del Ecuador en estos días. Perdón, continúa Guido, porque se pudiera pensar que esto del estiaje es una sorpresa. No, ocurre todos los años. Y cuando hay fenómeno del Niño, la historia nos dicen que es más grave. Ahí está, racionamiento, 3 y 4 horas. ¿Por qué 3 horas en la costa y 4 horas en la sierra? Porque en la costa se consume más energía por los aires acondicionados. Entonces, 3 horas en la costa equivalen probablemente energéticamente a lo mismo que 4 horas en la sierra. Continúa, Guido, por favor. Efectivamente, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, las personas que nos escuchan y las que nos ven a decir, si en el fenómeno del Niño tenemos lluvia, ¿cómo así tenemos estiaje? Y aquí es claro explicar lo siguiente, el estiaje se produce, o sea, la disminución de lluvia se produce en toda la zona oriental del país y particularmente en la zona del Azuay, donde tenemos la presa del Paute, Sopladora, etc. Pero ¿cuál es el fenómeno? Es que en esta zona hay disminución de lluvias, ¿sí? Y el problema que atraviesa el Ecuador, que es verdad, tenemos muchas construcciones de hidroeléctricas, las hidroeléctricas están ubicadas en el lado oriental del país. La mayoría. La mayoría. Manduriacu y Mina San Francisco. Exactamente. Pero ¿qué tenemos? Perdón, Guido, en términos sencillos, yo trato de ser el traductor de Google para la audiencia que no conoce términos técnicos. Fenómeno del Niño, llueve más, sí, en la costa, pero en la región amazónica hay sequía. En la vertiente de la cordillera de los Andes, que ve hacia la Amazonía, hay sequía. Continúa, Guido. Y habiendo sequía, y estando ahí la mayor parte de estos, ¿qué había que tener? Un manejo adecuado de las presas que están ubicadas y que generan, como te explicabas, la electricidad. Con un adecuado mantenimiento, lo que tú explicabas, el uso del agua de la presa Masar tiene que ser hecha de tal manera que el flujo nos permita una transmisión y obtención de energía eléctrica suficiente. Pero si ya tenemos el problema que baja las cuotas de Paute, lógicamente hay que saber en qué nivel podemos ir al razonamiento. Pero aquí un dato importante. En febrero de este año, la viceministra de Electricidad le informa al ministro Santos de este problema. SENACE le da la advertencia, pero no hacemos nada. Recién el 17 de octubre, el señor ministro emite el decreto ministerial, digamos, el acuerdo ministerial 2023-002M, el 17, o sea, ya cuando efectivamente estamos atravesando el fenómeno de la disminución y por lo tanto los racionamientos que afectan al conjunto de la actividad económica, productiva, turística en general, a la educación, a todo el sector, a toda la sociedad ecuatoriana. Y esto, efectivamente, hay responsables. No se ha construido desde el 2006, los gobiernos de Moreno y Lasso, un solo megavatio para que efectivamente se dé
cuenta del crecimiento de la demanda que requiere la sociedad, el Internet, el sector productivo, el funcionamiento en general. He escuchado a algunos técnicos, entre comillas, que lo importante hoy entonces es la facilidad para los autos eléctricos. Yo pregunto, Qué barbaridad. ¿Y de dónde sale la electricidad? ¿van a funcionar dónde se van a conectar los carros para poder realmente? Y ahí digo, el sector privado, por ejemplo, con esto ya tenemos, ahí tiene un chance grande, junto a las empresas que le brindan la gasolina a todo el parque automotor del país, puede construirse lo que se llama técnicamente las electrolineras. O sea, son las estaciones para dar y brindar electricidad. Guido, Pero disculpa que te haga una interrupción. Toca hacer el primer corte en el programa de Glass en línea por Radio Sonorama. Me quedo con esa idea. Ya comienzan a dar ideas un poco disparatadas porque son extemporáneas y no tendrían ningún resultado. Además, nos has mandado una presentación que nos gustaría compartir con los oyentes y con la audiencia. Saludo a todas las redes sociales que están conectadas y muy eléctricamente conectados con el capítulo de hoy. Hacemos una pausa y regresamos por Radio Sonorama. Esto es Glass en línea. Únete a la conversación. En este programa promovemos un diálogo abierto y honesto. Glass en línea. Estamos de vuelta con Glass en línea y con Guido Rivadeneira hablando ya no de los posibles racionamientos. Arrancan mañana, 3 horas en la costa, al día, 4 horas en la sierra. Ahora los jóvenes, los adolescentes, la generación Z, los nativos digitales ya van a ver lo que es un apagón y Dios no quiera un fenómeno del niño fuerte. Dios no quiera. Yo le preguntaba a mi hijo mayor, papito, ¿sabes lo que es el fenómeno del niño? Es cuando llueve bastante, ¿verdad? Llueve bastante. Dios mío, se inundan las calles, se inundan las casas, se rompen los carros, pierden las cosechas, todos los agricultores, hay escasez de alimentos, hay especulación, hay inflación y es un desastre. Guido, ¿de dónde vinieron estas ideas? ¿Hay alguna directriz pública? Recordemos, de parte del Estado, el Estado es la representación de la sociedad organizada para administrar la cosa pública. ¿Han dado algunas directrices para enfrentar estos apagones? Ya basta decirles de conexiones puntuales, son apagones, racionamiento eléctrico, como en los 90, recuerden la hora de Sixto. ¿O es una idea que soltó alguien de los autos eléctricos? No entendí. Además, ¿con qué vas a cargar los autos eléctricos si precisamente no va a haber electricidad? Lo único que vas a conseguir en este momento es que los racionamientos sean más largos y comienzas a aumentar la demanda de energía eléctrica cuando lo hay. Por favor, tus comentarios y me avisas cuando quieras hacer uso de la presentación para colocarla en pantallas y yo explicarla a los que solo nos pueden escuchar por las ondas de radio. Perfectamente, Jorge. No hay ninguna directriz por parte del gobierno. No hay ninguna directriz por parte del ministerio, no hay ninguna directriz, sino hay, frente a la intervención que tuvo el doctor Calahorrano contigo, se generó en las redes sociales toda una inquietud social, y en las redes sociales hay expertos que, entre comillas, expertos que te dicen, frente a esto, importemos autos eléctricos. O sea, es una pura especulación. Y aquí quisiera que empecemos con la presentación, estimado Jorge. Ok, va a poner la presentación en pantallas. Acabo de recibir por redes sociales Pablo Rosemena Marrios, debe ser el ministro de Economía, ¿verdad? Sí, es el ministro de Finanzas y Economía. De Finanzas. Ah, pero este es un tuit viejo, un tuit de 2021, que vende paneles solares. No puede vende ser. paneles y además vende lámparas LED, que quiso solucionar el problema de Guayaquil para disminuir la violencia en Guayaquil.
Eso es el ministro. Las luminarias inteligentes. Algún momento Caramba. de economía sobre las restricciones al sector público, pero hoy estamos con esto. El anuncio de apagones ya no son anuncios, ya es la realidad. Pasemos a la siguiente. Siguiente lámina. Yo voy a ir explicando para los que solo nos siguen por las señales de radio. Dice parque energético. Lo voy a leer rápidamente, Guido, disculpa, pero recuerda que la mayor audiencia es radial. Parque energético, el Ecuador tiene una capacidad instalada del 70% de energía hidroeléctrica y 30% de energía termoeléctrica. Nunca puede ser 100% energía hidroeléctrica. Otra cosa es el componente de la energía hidroeléctrica en la oferta de energía, que ha llegado a ser creo que el 90%, 93%, no me acuerdo. Ya, 30% menos de hidroelectricidad para este año, se altera el balance energético del país. Tu explicación muy breve, Guido, para seguir con las siguientes láminas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos las hidroeléctricas que funcionan con agua y tenemos también las termoeléctricas, ¿cierto? Eso explica el 70% de la luz que consume todo el país para el comercio, la industria, el funcionamiento del país, lo genera la hidroelectricidad. Y en ello, ese 70%, que se convertiría en 100%, el 28% Coca-Cola Sinclair. Luego tienes Paute y el resto de nosotros. Y hay una cantidad de empresas termoeléctricas que se produce con gas, con fuel oil, con diésel, ¿no es cierto? Pero el parque energético la conforman este conjunto de empresas hidroeléctricas. Quiero hacer una explicación. Entonces el oyente dirá, bueno, ya Coca-Cola Sinclair, otra hidroeléctrica, ¿y por qué tampoco tiene reserva de energía? Alto. Explico. Hay centrales hidroeléctricas de paso. ¿Qué significa? Viene el agua del río, hay una caída grande, en el caso de Coca-Cola, 600 metros, ¡rum!, cae el chorro de agua, pega en la turbina, genera electricidad y el agua sale más adelante. Hay una mini represa solo para las horas pico, de 7 a 10 de la noche, cuando hay máxima demanda. Entonces es un reservorio chiquitito que se recoge durante el día y durante la noche, ¡chuaz!, se suelta esa agua y sirve para llegar a la potencia o al abastecimiento máximo posible en horas de mayor demanda, de 7 a 10 de la noche. Coca-Cola Sinclair no tiene represa. La reserva energética del país es el complejo Mazar, Paute, Sopladora, porque la represa de Mazar, cuando está llena, el espejo de agua tiene 32 kilómetros. O sea, es un espectáculo, una cosa maravillosa. La naturaleza con la imponente ingeniería y la capacidad que tenemos los seres humanos de crear energía renovable y hacer una reserva de agua gigantesca justamente para soltarla cuando haga falta. Continúa, por favor, Guido. Y lo importante aquí de lo que señalas con Paute es que hay varias empresas en Paute. El agua que genera una empresa pasa, que se llama represa. Agua turbinada. Represa. Sí, es agua que ya generó electricidad, hay un excedente. Esa agua se la llama agua turbinada, o sea, agua limpia. Esa nueva agua pasa a la nueva central y genera mayor electricidad. O sea, es todo lo que se llamaría en cascada, ¿no es cierto? De la una, de la otra, de la otra. Es el mayor nivel que tenemos. Pasemos a ver, lo explico también sencillito. La misma agua de Mazar pasa por las turbinas de Mazar, genera electricidad, la misma agua cae en Paute, genera electricidad en Paute, y la misma agua cae en Sopladora, genera electricidad en Sopladora, y de ahí regresa al río, en términos sencillos. Y hay los estudios para otra central más que se llama Cardenillo, después de Sopladora. La misma agua va saltando como cascadita, como tú lo explicas. Seguimos, Guido, adelante. Y Cardenillo, mira, debió construirse y no se construyó. Y ahí hay una ley que se la hizo en tiempo de la Revolución Ciudadana de la complementariedad empresas público-privadas, que se podía. Están los estudios hechos de Cardenillo y de varias empresas.
Entonces yo me pregunto, ¿por qué no se hizo eso? Y tenemos, ahí podemos ver, ¿no es cierto? Antes el progreso, teníamos ya ahí está la presa, y esta presa es la que permite, ¿no es cierto?, ir a lo que Jorge explicaba, ahí el inyector y mueve y genera y genera electricidad. Pasemos a la siguiente. Siguiente La lámina, por siguiente favor. Estamos viendo una foto de esta parte de la turbina, es el generador. máquina que le están dando el mantenimiento necesario, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer permanentemente? Son obras Para que maravillosas de ingeniería. O sea, Sí. ver una turbina de esas ojalá todos tuvieran la oportunidad de verlas en vivo. Continúa, Guido. Me Sigamos trae a la muchos siguiente. recuerdos que se me La hacen siguiente. tristes ahora, Guido. La siguiente, por favor, la siguiente. Ahí está el comunicado oficial. Oficial. Hago referencia, es un comunicado. El gobierno nacional adopta medidas emergentes en el sector eléctrico ante el estiaje. Guido, tus comentarios. Ya. El gobierno nacional anuncia antes el estiaje. ¿Cuáles son las medidas que se ha tomado sobre esto, el estiaje? Ninguna. Ninguna medida para eso. Nos anuncian el estiaje y mañana nos anuncian los apagones. Siguiente lámina, por favor. Tenemos, ¿no es cierto?, un déficit de 450 megavatios que nos dificulta satisfacer la demanda de energía del país. Una O demanda... sea, nos faltan 450 megavatios. Esto no se puede importar en estas cantidades de Colombia, porque que yo no recuerde, estas cifras nunca se han alcanzado. no se Además, han también debe alcanzado, haber estiaje en Colombia. pero además, efectivamente, Colombia tiene, pero aquí la diferencia con Colombia. Colombia tiene en funcionamiento permanente y en mantenimiento permanente las termoeléctricas. Y es con la energía térmica que Colombia nos puede vender y de hecho nos vende. ¿Qué tenemos en el parque técnico en general? 3.000 megavatios de potencia instalada, ¿no es cierto? 2.000 para el sistema Público nacional. y privado. Público, privado. Público y privado. Ya, pero ¿Sí? ¿cuántos son del sistema nacional interconectado? 2.000 megavatios nada más. 2.000 megavatios. Es Sí, decir, 2.000 hay megavatios. 1.000 megavatios instalados en la fábrica. Asumo que esa es la interpretación. Es no? de interpretación y de pequeñas centrales que tienen y que funcionan por parte del sector industrial fundamentalmente en este momento. Pero ¿cuál es la novedad acá? De los 2.000 megavatios, 800 están fuera de operación. Ahí es cuando nos referimos que no ha habido mantenimiento de las termoeléctricas para que estas, ¿no es cierto?, con diésel, con gas, con el necesario combustible, puedan funcionar. Repito. De 2.000 megavatios, 800 megavatios están fuera. ¿Son generadoras públicas o privadas o las dos? Son las dos, pero básicamente privadas. A ver, de los 80... Esto es el famoso, el stand-by que no se pagó. Sí, el stand-by que no se pagó y de las 800 Qué terrible. están las empresas que no se ha dado mantenimiento. El porcentaje mayor de esas 800 es por no haberle dado mantenimiento permanente, porque con esto teníamos solución al problema. O sea, aquí se desprenden dos cosas. Las redes sociales hierven. Gracias por los saludos desde Italia, Alemania, Bélgica, España. Dicen, nos regresaron al pasado, de terror, no puede ser, ya lo vivimos los que somos migrantes ahora. Primero, gracias por la sintonía a todos ustedes. Segundo, decirles, sí, es una desgracia esto, la verdad. Continúa, Guido, por favor, es desolador. Es Lo que hicieron con mi desolador. patria. Una desgracia que afecta al conjunto del país y afecta también más a los más pobres. ¿Sí? La siguiente lámina, por favor.
desde el 2017, ¿no es cierto?, no se ha cumplido con el crecimiento establecido por el SENACE. El SENACE, como explicaba Jorge, es la central que opera el sistema nacional, ¿no es cierto?, que se precisaba 400 megavatios. Esto incluye obras de contención, mantenimiento, repotenciación para optimizar el recurso hídrico. Y aquí nos falta para repotenciar también a las termoeléctricas, ¿sí? El SENACE tiene esta gráfica, son datos del SENACE tomados oficiales del SENACE. Porque el SENACE, y yo diría en general, el sector eléctrico del país tiene buenos técnicos. Por supuesto. El problema, todo lo que yo hice en el sector público lo hice con los ingenieros, técnicos y administrativos que estaban ahí. Yo no llevé a nadie. Yo trabajé con los técnicos que encontré en el Fondo de Solidaridad, en las empresas públicas, en los ministerios. Yo no llevé a nadie. Con los gerentes que estaban ahí, hicimos todo lo que se hizo, con decisión política, capacidad y cerebro, por cierto. Tampoco es gratis. Mucho cerebro. Muchas de estas personas, ¿sí?, que hoy dirigen, ¿sí?, SELEC, por ejemplo, ¿sí?, desde el señor Uquillas, el ingeniero Uquillas, dirige SELEC desde hace mucho tiempo. Y digo, ¿qué hace o qué ha hecho? ¿Por qué no tomaba en cuenta lo que el SENACE le decía al ingeniero Uquillas? Y para qué le diga que algo mueva al presidente de la República, ¿no es cierto? Aquí hay realmente desidia o incapacidad, o lo que pretendían es que no funcione el sector eléctrico para sus planes de privatización. La siguiente lámina, por favor. ¿Qué es lo que hubo, no es cierto? Y hay. Primero debe haber voluntad política, o sea, decisión de hacer las cosas. Ya hablamos a lo largo de los minutos anteriores la falta de mantenimiento, ¿sí? Con ejecución de garantías, con actuación, no solamente es Coca-Cola, es el conjunto del sistema. Aquí se ha puesto solamente un ejemplo, pero es el conjunto del sistema el que tiene que estar en permanente funcionamiento. No ha habido planificación estratégica, pero diríamos lo siguiente: existe el plan de electrificación, existe, pero el plan de electrificación existe para que lo estudien, para que lo vean, no para ejecutar. La pregunta es ¿por qué no se ejecuta? ¿Sí? Yo dejé el plan maestro de electricidad o hasta el 2028 o hasta el 2030, no recuerdo con claridad, ya han pasado tantos años. Guido. Hasta 2030. Ya, hasta 2030. Guido recuerda mejor que yo las cosas. Quiero hacer una reflexión, compañero. Aquí Guido ha nombrado la obra más grande de la historia del Ecuador desde el ferrocarril de Alfaro, Coca-Codo-Sinclair. Guido ha mencionado las fisuras. Yo creo que no he hecho este comentario antes en el programa. Microfisuras en los tubos, la tubería, que son gigantescas, que conducen el caudal de agua a las turbinas. Coca-Cola Sinclair debe generar un ahorro entre 400 y 600 millones de dólares al año. Por favor, los oyentes, al año. Si hay microfisuras, arréglalas pues. Eso se rellena y se monitorea con unos aparatos de rayos X de lado y lado de la tubería. Que tienen problema en el sedimentador, arréglalo pues. Haz los estudios y arréglalo. Si genera 600 millones de ahorro al año, todos los años. Esa es la mesa servida. El crudo del ITT, 1.000 millones de ahorros por las hidroeléctricas, entre 1.000 y 1.300 millones de dólares de ahorros por hidroeléctricas, 200 millones de ahorros por reducción de pérdidas de energía, que ya subieron nuevamente a los indicadores antes del 2007. Si tienes algún problema, arréglalo, pues trabaja, pues para eso se llega al sector público, para sacarse la madre y trabajar por la gente, pues. Si no, no venga pues al sector público. Si hay un problema, repáralo, pues.
Si se te queda tubo abajo la llanta del carro, ¿qué haces? La arreglas, pues la llevas a la vulcanizadora, le pones un parche y la llevas, vuelves a inflar de aire y la vuelves a poner, por el amor de Cristo. No es tan difícil. Difícil fue hacer Coca-Cola Sinclair. Nadie le creía a este país. País chiquitito en el mundo. Ir a tocar la puerta de los bancos en Europa, en China, en Rusia. Den financiando que somos gente seria. Y ahí está, pues se financiaron y se construyeron. Ahí están, pues las obras. Si hay algún problema, arréglalo por el amor de Cristo. Continúa, Guido, por favor. Ya tenía que decir esto en algún momento de mi vida. En esto de arréglalo, es muy importante recordar, ¿no es cierto? Dicen que todo muerto es bueno. No, señores. Recordemos el denunciólogo Villavicencio. No, por favor, no, ahí te quiero interrumpir. No, Guido, perdón, me voy a una pausa. No nombres, no hagas ese tipo de menciones en el programa, te lo ruego profundamente. El señor fue asesinado y eso tiene que esclarecerse y te ruego, déjame hacer una última pausa y regresamos con la parte final del programa. Esto es Glass en Línea. Únete a la conversación. En este programa promovemos un diálogo abierto y honesto. Glass en Línea. De vuelta en Glass en Línea por Radio Sonorama con Guido Rivadeneira, hablando de la gran desgracia que vive el sector eléctrico. Voy a pedir que nos adelantemos. Vamos a la lámina número 8, por favor. Dice medidas para la crisis, voluntad política, planificación estratégica, que sí había, digo porque yo la hice, yo, Jorge Glass, la hice. Y dices más adelante, en la lámina 9, por favor. Conformar un comité de crisis intersectorial, energía, seguridad y producción. Explícanos brevemente para ahondar en estos temas. Ya, como tenemos que plantear soluciones, porque para eso está el debate de este país, ¿qué es lo que estamos sugiriendo? Primero, un decreto ejecutivo de emergencia. Un decreto ejecutivo de emergencia que contemple, pongamos la lámina, por favor. La lámina siguiente, la 9, por favor. Pilas, control, pilas. Ahí está. Ya. El decreto ejecutivo tiene en primer lugar que declarar la emergencia. No estoy en divergencia con el ministro que mediante acuerdo ministerial decretó la emergencia. El problema que tiene el decreto 022 del ministro es que da la asignación, la responsabilidad al sector eléctrico, pero no le da el financiamiento. Por eso yo insisto en la necesidad. Igualito que el fenómeno del niño. Le dicen a los municipios, hagan esto, pero no dan la plata. Pero además con una complejidad mayor, si me permites, Jorge. El decreto ejecutivo debe conformar primero un comité de crisis intersectorial. ¿Qué quiere decir? El sector de la energía, el sector de la seguridad y el sector de la producción, incluido el sector privado. Repetir lo mismo que hicimos en el 2009, un decreto ejecutivo que se dé las facultades fundamentales para gestionar la planificación de la demanda del ministerio en coordinación con todo el sector eléctrico y en colaboración con otras instituciones del Estado y el sector privado también. Aquí tenemos que todos arrimar el hombro para eso. Pero también, y lo fundamental, ese decreto ejecutivo tiene que asignar los recursos, porque estamos en emergencia, para que se pueda realizar las importaciones correspondientes. He escuchado a técnicos que ya dicen, sí, que se libere las importaciones de barcazas, etcétera, etcétera. Con transparencia, que se hagan las cosas con transparencia, para gestionar la demanda, y la demanda que tiene que gestionar con grandes bloques, ¿sí? Y racionalizando, no a la Bartola, hoy a la sierra, mañana a la costa, sino tener en cuenta cuáles son las horas pico que se consume mayor energía
que está en la mañana y que está a partir de mediodía de 12 a 2 de la tarde y luego a partir de 5 a 8 de la noche. Es allí donde tenemos que actuar y efectuar la necesaria racionalización para no afectar al conjunto de la economía ecuatoriana. Sigamos con la nueva lámina. La siguiente, por favor. Garantizar la provisión de combustibles para la generación térmica. Guido, te Una- interrumpo en este punto. Cuando yo llegué al sector público, los tanques de almacenamiento de combustibles en las generadoras térmicas están todos vacíos. Me tocó ir en persona, tocar la puerta del Ministerio de Finanzas y digo, yo necesito diésel en los tanques al menos para 15 días. ¿Por qué? Porque eso es una gestión responsable para tener listos los generadores en el caso de que se requieran. Fue tremenda bronca del Ministerio, pero desde como política administrativa, para esto solo se requiere decisión, no se requiere acuerdo ministerial, no se requiere de emergencia, es algo elemental, es como que yo le diga, oiga, tenga lleno su tanque de gasolina en su carro. Nada más. Tengan llenos los reservorios de combustibles en las generadoras térmicas. Tampoco sucede. Una campaña de ahorro de energía enfocada en el sector residencial y comercial fundamentalmente. Esto va a ser Esto muy tiene- mal visto por la ciudadanía. ¿Sí? Gestionar en forma óptima los embalses para que no suceda de que quedemos sin agua en Masar, ¿no es cierto? Poner en funcionamiento con mantenimiento inmediato varias centrales térmicas, en especial, que se pueden hacer ya. Aníbal Santos, Álvaro Tinajero, Esmeraldas 1, incluida posiblemente la central de Quevedo, que tiene un funcionamiento de motores de combustión interna, ¿cierto? Estos fueron Sigamos los mismos motores que se instalaron en el 2009 por la emergencia. Exactamente, y que dejaron de funcionar. Seamos francos, Guido, ya tú sabes que hay repuestos que no están en stock, que tienen que mandarse a fabricar, que la fábrica solo los puede fabricar si tiene el acero. El acero muchas veces está precomprado por años por China para garantizar sus cadenas de producción. No es un tema de que yo voy a la tienda y compro un repuesto. Por ejemplo, un cigüeñal. Tienes que ordenarlo con un año de anticipación. Para eso están las tablas de mantenimiento. En este año toca cambiar el cigüeñal y yo lo ordeno un año antes. Así funciona Y esto. los técnicos lo dicen, y los técnicos lo han hecho. Por Y es supuesto. posible hacerlo. Por supuesto. Sigamos a la siguiente lámina. Aquí otra pausa. Que a nadie se le ocurra de culpar a los trabajadores del sector eléctrico público. Esto no es culpa de ellos. Todo lo contrario. Cuando me vinieron a visitar hace, no sé, 2 meses, estaban desesperados. Porque ellos decían, va a haber racionamiento, va a haber racionamiento. Si viene el fenómeno del Niño, va a haber más disminución de caudales hídricos para las represas. Continúa, Guido. Veamos la lámina, por favor. Dice, hay otras centrales que deben ser analizadas, otras centrales térmicas, ¿cierto? Pero también podemos, asignación inmediata de recursos, aproximadamente en 35 millones, para el proyecto, ¿sí? Sarapuyo, y sobre todo para Toachi Pilatón, los 35 millones. Eso nos generaría aproximadamente 250 megavatios. Con eso y un poquito de lluvia estamos del otro lado. Estamos al otro lado. Es justamente la cuenca de los Guayabambas. Hay posibilidades de construir una cantidad de centrales hidroeléctricas y Toachi Pilatón le falta un funcionamiento no más del 12-18% que se necesitan los 35 millones de dólares. Si entra y se dan esos recursos, esta central puede entrar a funcionar y dar los 250. Lo mismo hacer con la central de Sarapuyo y similar acción en Termogas con Machala, que tiene un procedimiento de ciclo combinado, ¿no es cierto? Estas son las medidas que proponemos, medidas ya urgentes. Para eso, el decreto ejecutivo de emergencia del presidente de la República. Para eso, una acción comunicativa de cómo ahorrar energía. Para eso, una acción de desarrollar mínimo neuronas. Quiero con esto plantear lo siguiente, estimado Jorge y estimados. Adelante, Guido. El informe de SENACE del 17 de octubre dice lo siguiente.
es el propio gobierno. Cabe indicar que a la fecha las reservas energéticas del sistema eléctrico ecuatoriano han alcanzado niveles que ponen el riesgo del continuo abastecimiento de la demanda de energía del sistema por la concurrencia de múltiples factores, bajo caudal, fenómeno del Niño, etcétera, y la situación de Colombia, ¿no es cierto? Esto es fundamental tener en cuenta. Para esto, ya esto dijo el SENACE hace en febrero, la viceministra, dijo el SENACE a un año. Entonces aquí es que efectivamente no tenemos una neurona para pensar o tenemos pensamiento para el negocio. Si damos un decreto ejecutivo, también debe haber una disposición de transparencia en el uso de los recursos, porque he visto, sí, comentarios en el sentido de que hay un barullo o una complejidad en el sistema de la contratación pública. Si hay un decreto de emergencia, la emergencia quiere decir hacerlo con transparencia y mucho más aceleradamente el proceso para cumplir con esta situación que va a vivir el Ecuador de aquí a marzo, estimado Jorge. Entonces, Guido, ¿qué le decimos? Hay cosas que tú mencionaste muy rápido, pero ¿qué le decimos ahorita al ciudadano común que mañana cuando llegue a su casa muy probablemente no tendrá electricidad? Los jóvenes no sabrán qué hacer. Yo ya tengo linternas por todo lado, yo vivo con mi madre, entonces es una persona mayor, foquitos de baterías para que no se tropiece por el piso, imagínate una desgracia, foquitos en las escaleras, siempre un paquetito de medicinas, porque van a cerrar los comercios, compañeros, ¿eh? Van a cerrar. Ya esa práctica de poner, por ejemplo, una farmacia con un generador al lado, porque habían apagones todo el tiempo, ya no existe. Entonces, van a cerrar los negocios, primero por seguridad, segundo porque no hay alumbrado, iluminación dentro del local, tercero porque no hay luz para las computadoras, para las cajas, no hay luz para el inventario, para las computadoras verificar, no va a haber nada. O sea, va a cerrar el comisariato, va a cerrar la tienda, va a cerrar el Tutti, va a cerrar el 20, el Aquí, el No Aquí. Todo va a cerrar si es que no tienen un generador de emergencia. Y ya no es práctica, en fin, insisto, seguramente nosotros comerciales sí, pero es que ya no se ha estilado, no ha habido la costumbre de tener un generador al lado en cada uno de los negocios como era antes. Ya vamos a ver cómo los generadores van a estar en la calle con una palanquita de sube y baja en las veredas de Guayaquil, de Quito, de todo lado, porque eso fue lo que pasó en los 90, por muchos años seguidos. Mi pronóstico es que van a haber apagones hasta marzo. No creo que sean capaces, y con gobierno en transición, de comprar los repuestos. Los repuestos no están listos, tendrán que buscar generadores en el mundo y hasta eso, con lo difíciles que son las compras públicas por los cambios legales que ellos mismos hicieron, los neoliberales, aquí está la respuesta. Ahora no hay luz y no tienen cómo comprar y no hay repuestos para comprar y no hay agua para las represas. Lindo el tema. No, sintetizo neoliberalismo. Sálvese quien pueda, arréglatela como la puedas, yo te ofrezco, busca quien te dé. Perdonen que sea pesimista, compañeros, a mí mi jefe me decía que yo era pesimista, en realidad soy un optimista bien informado. Y aquí no nos equivocamos. Yo lo dije primero, que había que encender las alertas rojas hace un poco más de, creo que 2 meses, no recuerdo ya. No sé cuántos capítulos llevamos de Glass en línea. Y fue la primera entrevista que hicimos porque yo veía que esto era realmente inevitable para el Ecuador. Guido, nos quedan pocos minutos de programa. ¿Qué le decimos al padre de familia que cuando regrese a su casa el día de mañana va a encontrar que no hay luz en el semáforo, en la tienda, en la farmacia y en su casa? ¿Qué medidas prácticas? Yo doy algunas. Comprar lámparas a baterías, comprar luminarias de piso a baterías, sobre todo para que las personas mayores no se tropiecen dentro de las casas, tener la comida en parte congelada y luego pasarla del congelador al refrigerador para que ese alimento congelado sirva de fuente de frío dentro de la refrigeradora para que la comida dure más tiempo. Estamos hablando de cortes de 3 y 4 horas al día, señores, por Dios, se le van a hacer agua a los helados, literalmente. Perdón, Guido. ¿Alguna otra cosa que se te ocurra? Kit de medicinas, tener un stock de medicinas en la casa. Los chicos
con sus deberes ya programados, las baterías de las computadoras cargadas, los celulares cargados para las horas de los apagones. Y Son bastantes procurar cosas que se pueden hacer. nivel mejor de uso en la televisión, en la radio y en el uso de la energía. Pero sobre todo, una organización popular, que cada barrio se organice, porque estamos viviendo los regímenes de violencia. Si tenemos... me olvidaba, Guido, hay que comprar una radiecita portátil, una radio portátil a pilas. Cuando no hay luz, no hay televisión, bueno, ahora tenemos los teléfonos móviles. Estoy pensando en el siglo XX, cosa de la edad. Pero sí ayuda tener una radio, ¿no?, con una emisora en donde sepan que puede ser un canal de emergencia, especialmente las radios AM, en las zonas rurales, por ejemplo, las radios AM, a lo que muchas radios también dejarán de transmitir, pero normalmente las radios, los medios de comunicación sí tienen generadores de emergencia. Entonces eso también es importante. Guido, además, tu último comentario. Organización popular de los barrios para poder estar informado permanentemente y defendernos de la violencia que somos víctimas todos los días. Acción colectiva. Una acción colectiva de exigir al gobierno el inmediato mantenimiento de las termoeléctricas y ponerlas en funcionamiento las termoeléctricas. Que toda la sociedad exija al gobierno el decreto de emergencia y que permita, ¿no es cierto?, el funcionamiento y los recursos necesarios para efectivamente calmar la situación, que yo concuerdo contigo, es posible que sea hasta marzo. Y emprender otra medida para los ciudadanos. Primero, estar atentos a la señal de Radio Sonorama, que es una señal nacional. Radios AM, muy importante para el sector rural. Los vehículos llenos con combustible. Cuidado, no es generar pánico, que todo el mundo va a ir corriendo a comprar todo el agua, todo el atún, como que si fuera a acabar el mundo. Chicos, hagan los deberes temprano, infórmense de los horarios de racionamiento, los que tienen computadoras o teléfonos móviles cargados, vehículos con combustible oportuno, no todos a la misma hora, para no generar precisamente sobredemanda en las gasolineras y tratar de estar en paz en medio de esta desgracia. Ya Guido ha mencionado algunas medidas que se pueden aplicar. Exigir que el sector público, por decisión política, claro, esto no es culpa de los trabajadores, los servidores públicos, los técnicos del sistema público de electricidad. No, señores. Esto es culpa de la política neoliberal que impera en el Ecuador y que va a continuar, que empezó en el año 2017 con la traición de Moreno, y aquí están los resultados. Este país se cae en pedazos. Yo no he visto un nivel de destrucción tan grave en tan poco tiempo en la historia de la humanidad. No pensé que fueran a destruir tanto, lo digo con dolor. Yo fui parte de la reconstrucción de este país desde el año 2007 y ustedes lo saben. Un Ecuador diferente fue posible. Guido, se nos acabó el tiempo del programa. Te agradezco sinceramente tu presencia. Ya analizaremos a ver si reaccionan después de escuchar Glass en línea y se ponen a comprar los repuestos para reparar las plantas termoeléctricas. Espero que sí, y un saludo y mi solidaridad contigo, Jorge. Muchas gracias. Aprecio mucho ese mensaje. Son momentos muy difíciles para mí. Queridos amigos, acabó Glass en línea por Radio Sonorama y retransmitido por Canal 1 y Capital TV y varias radios amigas. Será hasta el día de mañana con otro programa con un tema de profundo debate. Y recuerden que el viernes es distinto. No hablamos de temas técnicos. Un abrazo para todos. Juntos podemos trabajar para un Ecuador mejor y más próspero. Te esperamos en Glass en línea. Hasta la próxima.